Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues buenas noches, gracias a Dios porque podemos continuar con esta serie de temas, de esta serie de estudios que estamos teniendo, tentaciones que enfrenta el matrimonio. Y esta noche vamos a ver una más, una tentación más, ya vamos en la treceava tentación, en el 13º estudio que estamos teniendo. Y bueno, gracias a Dios por ello, por lo que el Señor nos ha permitido hasta este momento. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, como ya se dieron cuenta ahí en las preguntas, ¿verdad? En cuanto a nuestra relación con los suegros o con los padres. Y en cuanto a esto, pues tengo una pregunta para Lucy, ¿verdad? Una pregunta que quiero hacerle. Y la pregunta es, Lucy, ¿qué es lo que más te ha costado en relación a este tema? En relación a lo que estamos, o que vamos a ver, de lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que más te ha costado? Bueno, yo creo que me ha costado un poquito al principio de nuestro matrimonio dejar el lazo de mis papás. Eh, me ha costado, bueno, porque, no sé, cuando me sucedió algo especial cuando me casé, no sé, hubo una necesidad de mí de estar más cerca de mis papás, no sé, fue algo extraño, pero yo tenía esa necesidad. Entonces al principio, ¿verdad? Tú trabajabas, durabas mucho tiempo en el trabajo y pues yo aprovechaba para estar con ellos y me costaba trabajo, dejarlos. Se llama papitis y mamitis. Y bueno, ahorita gracias a Dios, ¿verdad? Ya no es el caso. Ahorita gracias a Dios porque pues hemos hecho ajustes. El Señor me ha permitido en la medida de mis posibilidades apoyarlos en sus necesidades, ¿verdad? Me gusta hacerlo, me gusta estar con ellos y pues gracias porque me has ayudado, amor, me has ayudado a hacerlo. Pero pues sí, al principio del matrimonio sí me costó. Al principio. Muy bien, y ahora no sé si tú tengas alguna pregunta para mí, si no ya podemos continuar, no hay ningún problema. No, yo seguimos. Sí tengo una, ¿qué consideras que en alguna ocasión o en algún momento de nuestro matrimonio no te he dado la prioridad? Ay, híjole, sí, pues como tú ya lo comentaste, ¿verdad? Es algo con lo cual se ha luchado. Y sí, de hecho, te lo he dicho, ¿no? Dice ahí ese dicho, entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Y lo hemos platicado, lo llegamos a hablarlo, ¿verdad? Y sí, en algún momento lo llegué a sentir. Pero bueno, pues gracias a Dios porque el Señor nos ayuda y pues sigue haciendo ajustes, ¿verdad? En nuestras vidas, sigue haciendo ajustes en nuestro matrimonio. No ha sido fácil, la verdad que no es fácil esto. Pero bueno, pues gracias a Dios que el Señor nos da la oportunidad. Al estar estudiando este tema también nos hemos dado cuenta de varias cosas, ¿verdad? Hay cosas en las cuales necesitamos retomar, no descuidar, no confiarnos, ¿verdad? Seguir adelante. Y bueno, pues que el Señor siga haciendo la obra, pero pues bueno, pues no es fácil, ¿verdad? ¿Y a ustedes les ha pasado? ¿Alguna vez ha sucedido esto, ¿verdad? ¿Ha llegado a tener esta situación o inclusive como hablamos algún problema? Bueno, si este es el caso, hoy vamos a hablar acerca de esto. Esperamos que sea de bendición para sus vidas, pero lo tendremos en un momentito más. Vamos a continuar, vamos a tener otro canto y después retomamos y tenemos nuestro estudio. El cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, mas el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador.
El cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, mas el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. Bueno, hermanos, pues ya vamos a iniciar, vamos a continuar con este estudio que tenemos preparado para esta noche. Y bueno, pues vamos a hablar, como nos hemos dado cuenta, del tema de lo que hemos estado ahí hablando, platicando, de la relación con los suegros, la cual siempre se ha prestado para hacer chistes y bromas. Bueno, más con la suegra. Y en esta ocasión nos gustaría comenzar con algunos chascarrillos que seguramente ustedes ya han escuchado, pero que nos van a ayudar a introducirnos muy bien en el tema que vamos a estar estudiando. No queremos ofender a nadie, no es para que nadie se nos ofenda, ¿verdad? Cualquier comparecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Pero no queremos que nadie se nos ofenda, solamente es para ilustrar pues la problemática que muchas veces se llega a dar. Y bueno, vamos a comenzar. En el veterinario, vengo a cortarle la cola a mi perro. ¿Por qué? Porque mañana viene mi suegra y en casa no quiero ninguna manifestación de alegría. ¿Sabes por qué las madres le dicen nuera a las nueras? Porque cuando sus hijos llevan a la novia a la casa, ellas dicen, no era lo que yo quería. Y muchas veces sucede así, pasa de esa manera. Sí. Era una suegra tan mala, pero tan mala, que cuando muere, en su tumba pusieron, aquí descansa ella, pero en casa descansamos todos. ¿Cuál es la diferencia entre ser suegra del yerno y suegra de la nuera? Dos señoras se encontraron después de un buen tiempo sin verse y una le preguntó a la otra, ¿y cómo están tus hijos, Rosa y Francisco? Ay, querida, Rosa se casó muy bien, tiene un esposo maravilloso. Él se levanta de madrugada para cambiar los pañales del bebé, prepara el café en las mañanas, lava los platos y ayuda en la cocina. Después de todo eso, se va a trabajar. Un amor de yerno, gracias a Dios. Qué buen partido se encontró mi hija. Porque es su hija, ¿verdad? Qué bien, querida, le dice la señora, ¿verdad? Le dice, ¿y tu hijo Francisco también se casó? Ay, sí, también se casó. Pero, ¿qué crees? Le fue tan mal al pobre. Su matrimonio no marcha bien. Imagínate que es él el que tiene que levantarse de madrugada para cambiar los pañales de mi nieto, hacer el café en la mañana, lavar los platos y tiene que ayudar en la cocina. Y después de todo esto, irse a trabajar para conseguir el sustento a la vaga de mi nuera. Es una mujer muy mala. No sé por qué trata así mi hijo. Pobre Francisco. Dos compañeros de trabajo. ¿Cuál fue el momento más feliz de tus vacaciones? Ver que la ola se llevaba a mi suegra. ¿Y el más triste? Pues ver que me la regresaba. Nito le dice a su futuro suegro, hola, vengo a pedir la mano de su hija. ¿Y usted está en condiciones de mantener a una familia? Sí, señor,
Yo trabajo y tengo un buen sueldo, así que sí puedo. ¿Está seguro? Mire que somos 9. Qué bárbaro. ¿Sabe usted por qué Adán y Eva eran tan felices? Porque no tenían suegro. Bueno, este no es nuestro caso. No es nuestro. Ambos queremos a nuestros Amén, suegros. así es. Un saludo. Sin embargo, la relación con los suegros siempre se ha prestado para hacer chistes y bromas. Y es que aunque no siempre es así, muchas veces resulta problemática y hasta insoportable dicha relación. Y aquí es importante en cuanto a esto que meditemos y que reflexionemos. ¿Quién crees que deba tener la prioridad? ¿Tus padres o tu cónyuge? ¿Has tenido alguna vez problemas con tus padres o con tus suegros porque se han metido en tu matrimonio, en tu relación, en tu familia? ¿Has tenido problemas con tu cónyuge por ello, por darle la prioridad a tus padres? ¿Consideras que esta es una tentación que enfrenta el matrimonio? Sin duda que sí, estarás de acuerdo conmigo y con Lucy que sí es así. Esta es la razón por la que hoy vamos a estudiar un principio que Dios ha establecido en su palabra, que nos ayuda a prevenir y solucionar estos conflictos. Y para ello, queremos invitarles a que nos acompañen ahí en Génesis capítulo 2 y que leamos del versículo 18 al versículo 25. Génesis 2, del versículo 18 al 25. Y que nos acompañen con esa lectura. Si ustedes ya están ahí, pues que nos acompañen con esa lectura, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos, del 18 al 25, y dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En esta porción encontramos varios principios que nos ayudan a prevenir y solucionar muchos conflictos en el matrimonio. Y algunos de estos principios son los siguientes. Dios es el único que puede suplir nuestras necesidades, pues sabe lo que en verdad necesitamos. Otro principio que encontramos es que Dios no creó al hombre para que estuviera solo. Él mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, sino para que se uniera a una mujer en matrimonio. También otro de los principios es que Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así es. Un cuarto principio es que Dios no creó a la mujer de los pies del varón para que éste la pisotee, ni de su cabeza para que la mujer lo gobierne, sino de su costilla, para que éste esté a un lado de él como su ayuda idónea, cerca de su corazón, para que el varón la ame, y debajo de su brazo para que la cuide, para que la proteja. El quinto es el propósito del matrimonio, es que el hombre y la mujer sean una sola carne para toda la vida. Y bueno, un sexto principio, una sexta enseñanza, es el que nos va a ocupar en este estudio, que es que el matrimonio no es de 3, no es de 4, ni de 5, ni de más. El matrimonio que Dios instituyó ahí en el principio de la creación, es un matrimonio de 2. Es un matrimonio de 2. De ahí, hermanos, que es muy importante, de ahí, amigos, que es muy importante que nosotros tomemos la decisión de vencer esta tentación, de darle la prioridad a los padres en vez de a nuestro cónyuge.
muchos de los problemas en el matrimonio es porque no se ha respetado este importantísimo principio. Así que veamos cuáles son las causas, como número 1, cuáles son las causas por las cuales se cede a esta tentación. Así es, pero antes de que las veamos, antes de que continuemos, ¿qué te parece si hacemos una oración? Y ponemos en las manos de nuestro Dios este tiempo, pues pidiendo su ayuda, su dirección y sobre todo, pues que Él nos muestre, ¿verdad?, lo que Él quiere mostrarnos de acuerdo a nuestra necesidad, que Él hable a nuestro corazón. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú nos das la oportunidad de poder estar un sábado más, Señor, compartiendo tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que podamos ser de bendición a las personas que nos estén escuchando, a las personas que puedan estar siguiendo esta transmisión y que tú hables a nuestro corazón, Señor, que tú toques nuestro corazón, que tú nos ayudes a concentrarnos, que abras nuestro entendimiento y que este tiempo pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias de ceder a esta tentación? Ese es nuestro punto número 1. Y en primer lugar podemos ver que una de las consecuencias es hombres y mujeres con mamitis y papitis que no le dan el lugar que se merece su cónyuge, sino le siguen dando la preferencia a sus papás, ¿verdad? Vuelvo a repetir para que puedan llenar los espacios ahí. Hombres y mujeres con mamitis y papitis que no le dan el lugar que se merece a su cónyuge, sino le siguen dando la preferencia a sus papás, cuando esto no debería decir, cuando la palabra de Dios dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ahí en Génesis 2:24. También muchos hombres le siguen dando pues la preferencia a sus padres cuando la palabra de Dios dice: goza de la vida con la mujer que amas. Eso está en Eclesiastés 9:9. Y también nos dice: y en su amor recréate siempre. Proverbios 5:19. O bueno, también muchas mujeres le siguen dando la preferencia a sus padres cuando la palabra de Dios es muy clara y nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí en Efesios 5:22. Y también nos dice: y la mujer respete a su marido, hablando del lugar que le debe dar, ahí en Efesios 5:33. Sin embargo, al no respetar estos principios y darle la preferencia a los padres antes que al cónyuge, esto genera muchas veces que la mamá o el papá de ambos se tomen un papel y una autoridad que no les corresponde, haciendo sentir al cónyuge desplazado y poco valorado, menospreciado y muchas veces molesto y con celos, ¿verdad? Y esto es con mucha razón. Repito esa partecita. Dice, a veces la mamá o el papá, ambos toman un papel o una autoridad que no les corresponde, haciendo sentir al cónyuge desplazado, poco valorado, menospreciado y muchas veces molesto y con celos. Bueno, otra de las consecuencias que se vienen o se presentan cuando cedemos a esta tentación es que tenemos a hombres y mujeres que no han entendido que la ropa sucia se lava en casa, por lo que van con sus mamás o con sus papás o con ambos muchas veces y erróneamente, porque esto es un error, erróneamente les platican de sus problemas, de los conflictos, de las luchas que están teniendo, de las discusiones, lo que está pasando, y se desahogan hablando mal de sus cónyuges. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sucede esto? Bueno, pues muchas veces los papás de manera también incorrecta toman partido y entonces ya no ven con buenos ojos pues al cónyuge del cual supuestamente pues es el problemático, ¿no? Y esto contribuye inclusive pues a más problemas. Pero aquí es importante aclarar que es un error. ¿Por qué? Porque nada más se tiene la perspectiva de una parte, no se tiene de ambas. No se puede ver el panorama completo. Es un error en el cual pues no deberían incurrir los papás, ¿verdad?
al estar solamente dejándose llevar por lo que está platicando uno de los cónyuges. Porque esto les genera a ellos que, pues, que tomen partido, obviamente es su hija o es su hijo, y que vean con malos ojos, ¿verdad?, a la otra persona, acarrea problemas. Esto no debería de ser. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el descubrir la falta trae enemistad y separación. Ahí en Proverbios capítulo 17, en el versículo 9, leemos lo siguiente, Proverbios 17, 19, que se nos dice así. Dice la palabra de Dios, el que ama, Proverbios 17, 9, es el 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Dice, el que cubre la falta busca amistad, algo que debe de existir en el matrimonio, una buena relación, mas el que la divulga aparta al amigo. También esto no debería de ser así porque la palabra de Dios nos dice que el amor cubre las faltas, no las descubre. Proverbios 10:12 dice así. 10:12 dice así. El oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y ese es el propósito, que el amor cubra esas faltas, ¿verdad? No que las descubra, sino que sea algo secreto entre el matrimonio, ¿verdad? Así es. Y también es un error porque la palabra de Dios nos muestra también que el chisme quebranta relaciones. Ahí en Proverbios 16:28, ¿qué nos dice? Proverbios 16:28. Perdón. 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Así que tremendo lo que sucede aquí, quebranta relaciones. Y no solamente quebranta relaciones, también el chisme es una de las cosas, porque hay muchas cosas, pero es una de las cosas que llega a atentar contra alguien, ¿verdad? Y ese alguien, pues estamos hablando de nuestro cónyuge, del matrimonio, de nuestra esposa o del esposo. Ahí en Levítico capítulo 19, versículo 16, nos dice lo siguiente, Levítico 19, 16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová, lo volvemos a leer, ¿qué dice? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Después de que dice que no andarás chismeando, ¿verdad? Ahí entre el pueblo, dice no atentarás contra la vida de tu pueblo. No debemos atentar contra nuestro prójimo. Pero una de las maneras en las que muchas veces se hace es a través del chisme. La palabra atentar quiere decir atacar, agredir, violentar, ofender y poner en riesgo. Y muchas veces eso es lo que podemos hacer cuando nosotros incurrimos en el chisme, ¿verdad? Y vamos y contamos y hablamos algo que no deberíamos de decir y que los demás no deberían por qué enterarse. Estamos atacando, estamos agrediendo, estamos violentando, estamos ofendiendo y poniendo en riesgo la integridad de nuestro cónyuge. No debería de ser. Otra de las cosas que contribuyen a más problemas es la murmuración, que consiste en hablar mal de otros a sus espaldas y muchas veces en voz baja, quejumbrosamente. Es algo que Dios reprueba y va en contra de su palabra. Allí en Filipenses 2:14 nos dice así, Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y también en, Santiago 4:11, dice así, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Muchas veces nos volvemos jueces, ¿verdad? Y al murmurar, pues estamos juzgando al hermano, hablando del cónyuge, pues lo juzgamos, lo tachamos, ¿verdad? Y hablamos quejándonos incluso de sus acciones, de sus pensamientos, de lo que pasa, y pues eso es incorrecto porque va a contribuir más a esos problemas. Y hasta muchas veces se condena, ¿no? También a la persona, cuando no es que cuando le afloran las emociones pasan muchas cosas. Estamos hablando de cuáles son las consecuencias de ceder a esta tentación. Número 3, tenemos familias
metidas en el matrimonio y la familia. ¿Y esto por qué es? Porque nosotros lo hemos permitido, porque nosotros los hemos involucrado, porque nosotros les hemos dado parte, de tal manera que los podemos ver opinando, ¿verdad? Opinando muchas veces, podemos ver reclamando, ¿verdad? Reclamando algo que de lo cual no se tendría por qué reclamar. Vemos mandando inclusive, ¿verdad? Mandando, organizando, llegan, ¿verdad? Y quieren organizar la vida, el matrimonio, la familia, criticando, como lo decía Lucy, muchas veces se critica, amenazando, qué tremendo, porque pues va, se le platica lo que se les hizo, ¿verdad? Los problemas, y muchas veces hasta se llega a amenazar al cónyuge, atentando contra el bienestar del matrimonio y de la familia. Pero volvemos a repetir, ¿por qué sucedió esto? Porque nosotros cometimos ese error, ¿verdad? De ir primero y hablar algo que no tendríamos por qué hablar. Ahora, esto no quiere decir que no lo platiquemos. Necesitamos un consejo. Pero creo que en este caso es muy difícil para los padres no tomar partido. De hecho, realmente lo que se debería hacer es buscar a una persona madura, una persona pues que esté espiritualmente bien, ¿verdad? Que esté centrado en la palabra de Dios y que sea imparcial, que nos pueda escuchar y entonces nos pueda dar un consejo, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado, qué es lo que le decimos, ¿verdad? De qué es lo que hablamos, porque hay cosas que es muy importante que se queden en el matrimonio, ¿verdad? Sí. Que nos corresponde a nosotros, y qué mejor ir a nuestro Dios, que le tenemos a Él, como para poder desahogarnos con Él, como para poder hablar con Él, inclusive, ¿por qué no, verdad? Quejarnos con Él, y el Señor ya sabrá ponernos en nuestro lugar, ¿verdad? El Señor sabrá orientarnos, pero ir con el Señor, pero muchas veces no se hace y se mete a la familia, y entonces esta es la consecuencia. Pero regresamos a lo que la palabra de Dios dice, nuevamente lo reiteramos en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Y serán una sola carne, es decir, que debemos funcionar los matrimonios como esa una sola carne, compartiendo nuestros problemas también. Y como dices, ¿no? Hay problemas que se pueden solucionar con la ayuda de alguien más, pero pues buscándolo de la manera correcta, ¿no? Así es, ¿no? Y es muy importante eso. Muchos de los problemas en el matrimonio se originan porque no se ha respetado este principio, que Lucy nuevamente lo recordaba y que estábamos viendo. Porque no se respeta ese principio, no se vive de acuerdo a lo establecido por Dios, y entonces como consecuencia tenemos también, número 4, hombres y mujeres envenenados, mal influenciados, ¿verdad? Después de platicar o convivir con algún o con algunos familiares, lo cual acarrea muchas veces esto frustración, porque se platica o se presta oídos a lo que se les dicen, ¿verdad? Los familiares con respecto a nuestro cónyuge, ¿verdad? Y eso genera en nosotros frustración, genera depresión muchas veces también, genera ira, enojo, ¿verdad? Porque nos están diciendo algo y nosotros no lo creemos, malos pensamientos. Y todo eso, ¿a qué nos lleva? A que nosotros regresemos y estando en esa situación, pues discutamos, peleemos, ¿verdad? Muchas veces inclusive lleva a la violencia, a un mal comportamiento o retraimiento inclusive para con la familia, que nosotros ya no queramos convivir, que estemos un poco alejados. Y bueno, ¿y ahora qué te pasó, verdad? ¿Qué mosco te picó? ¿Por qué vienes así, verdad? ¿Qué traes? ¿Qué te dijeron, verdad? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué? Precisamente por eso, ¿verdad? Porque se ha influenciado para mal, ¿no? Y es que la cizaña es muy dañina. La cizaña llega a ser muy dañina y muchas veces esto se llega a dar porque nosotros lo permitimos, porque nosotros damos pie a eso. Y queremos invitarles que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 10, y que leamos del versículo 1 al 7, porque aquí tenemos un ejemplo de la cizaña. Qué tremendo lo que puede generar, el problema que es cuando se presta oídos. Dice la palabra de Dios, y vamos a leerlo en forma alterna. Yo leo el 1, Lucy el 2, y de la misma manera les pedimos que ustedes se unan con nosotros. Dice así: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Anún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo, y envió David sus siervos para consolarlo por su padre.
Mas llegando los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y después podemos ver cómo se desata una guerra. Qué tremendo lo que sucedió. Pero todo, ¿por qué fue? Por la cizaña. Este Hanún prestó oídos a lo que no debería de prestar oídos. David no tenía ninguna mala intención. Lo que estaba haciendo David era con sinceridad. Su papá de este hombre había mostrado misericordia para con David, y David quiso hacer lo mismo. Quiso enviarle sus condolencias porque escuchó que su padre había muerto, y para eso envía a estos jóvenes. Sin embargo, hombres que tendían a pensar mal, ¿verdad? Y también que eran cizañosos, comenzaron a acercarse al rey y dijeron: ¿te parece que David tiene buenas intenciones? ¿No ha enviado David para reconocer la tierra? Y empezaron a meterle ideas. ¿Y qué hace Hanún? En lugar de rechazarlo y no prestar oídos, pues se deja llevar por ello, ¿no? Lo cree y entonces se enoja, se molesta, ¿verdad? Y actúa mal. Maltrata a estos jóvenes que ni la debían ni la temían, no tenía por qué hacerle esto. Los humilla, porque eso para un judío era una humillación muy grande. El que le cortaran la barba, el que le cortaran los vestidos de esta manera. Así es como llevaban a los prisioneros. Era algo tremendo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se entera David, obviamente se molesta por cómo había reaccionado, por qué es lo que había hecho eso, si él no lo entendía, ¿por qué lo hizo? Si yo estoy buscando hacerle el bien. Entonces este Hanún nuevamente, ¿verdad? La cizaña, ¿verdad? En sus mentes que empiezan a fraguarse ahí pensamientos, al enterarse que David se había enojado, entonces ¿qué hace? Manda a preparar su ejército. Y entonces David, al enterarse que tiene su ejército, ¿qué hace? Pues de la misma manera. Y se desata una guerra, cual no debía haber sido. ¿Por culpa de qué? De la cizaña. Y muchas veces en nuestro matrimonio pasa lo mismo. Y pues es lo mismo que quería comentar que ha dicho mi esposo. Pues muchas veces en el matrimonio sucede eso, ¿no? Esa cizaña, bueno, a veces prestamos oído a cosas que no deberíamos estar escuchando, pero a veces es por nuestra imprudencia, por nuestra falta de madurez, que a veces hablamos cosas que no deberíamos estar hablando o compartiendo cosas íntimas de nuestro matrimonio que no debemos estar compartiendo con algunas personas, porque en el mundo, ¿verdad? Vamos a escuchar muchos comentarios, muchas sugerencias, muchas cosas, pero eso pues nos va a afectar nuestra conducta, va a afectar nuestros pensamientos, porque nos estamos dejando llevar por lo que la gente opina, por esas opiniones respecto a nuestro matrimonio. Y entonces es ahí cuando afectamos la relación, inclusive afectamos la relación con nuestros propios hijos, porque en algunas ocasiones pues arremetimos contra los hijos, ¿no? Y eso afecta mucho la relación matrimonial y familiar. Así es, y pues esto no debe de ser. No debe de ser, pues después de Dios, lo segundo más importante debe de ser nuestra familia. Que como ya lo hemos hablado, pues es primero nuestra esposa y después los hijos. Entonces, no debería de ser así, pero muchas veces pasa eso. ¿Cuáles son las consecuencias de ceder a esta tentación? Número 5. Hombres y mujeres creyendo erróneamente que su responsabilidad es primero para con sus padres y familiares y luego para con su familia, cónyuge e hijos.
Y esto muchas veces basado en una reflexión equivocada, que muchas veces hace, a ver, ¿qué tuviste primero? ¿Papás o cónyuge e hijos? Y entonces muchas veces lo reflexiona y dice, pues sí, primero papás. Entonces, pero no es así. Entramos como en un problema, ¿no? Cuando algunos piensan que es más importante los papás, ¿verdad? Y esto no quiere decir que no debemos ver por nuestros padres, o sea, no quiere decir que los dejemos, que los olvidemos, al contrario, ellos siempre serán nuestros padres y la palabra de Dios siempre nos va a mandar a honrarlos, a respetarles, a ver por ellos, sí. Inclusive en muchas ocasiones, pues también como hijos, ¿verdad? Tenemos que retribuir, a honrarlos, como dice la palabra de Dios, en la medida que nosotros podamos, ver en nuestras posibilidades. Sin embargo, estamos hablando de prioridades, ante lo cual Dios dice, por tanto, reiteramos, el hombre, tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Pareciera repetitivo que estamos diciendo mucho este versículo, ¿verdad? Pero creo que son las bases del matrimonio. Es de ahí de donde se desprenden muchas cosas que si nosotros lo tuviésemos claro, pues sería otra cosa, ¿no? Así es, y es que es un principio que Dios estableció desde el inicio, cuando constituye el matrimonio, y de tal manera que es muy importante que nosotros estemos centrados en ellos. Y bueno, con base en esto podemos decir que la relación con los padres debe de ser tan cercana que podamos tener comunión con ellos como hijos, porque ellos siguen siendo nuestros padres, pero tan lejana como para que podamos tener intimidad y privacidad como esposos. Creo que es muy importante esto también, ¿no? Es muy importante porque no es que no convivamos con ellos, es importante tener esa comunión con ellos, son nuestros padres y la palabra de Dios nos manda a honrarles, respetarles, inclusive ver por ellos. Sin embargo, lo que ha cambiado ahora es la prioridad. Es por eso que debemos de estar tan cerca de ellos como para poder tener esa comunión, ese compañerismo, ¿verdad? Poder hacer lo que Dios nos manda, pero también, ¿verdad? Con ese límite y tan lejos como para poder tener esa intimidad, como para poder tener esa privacidad como matrimonio. En otras palabras, debe de existir un equilibrio. Debe de haber un equilibrio, lo cual muchas veces no hay. Y a consecuencia de esto, hay muchos problemas. ¿Cuáles son las consecuencias de ceder a esta tentación? Número 6. Matrimonios y familias con muchos conflictos, dolor y sufrimiento. Y creo que también podríamos decir frustración, ¿no? Frustración, ¿verdad? Porque las cosas no se están dando como deberían de ser. No se está funcionando como el matrimonio que Dios quiere que sea. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios diseñó e instituyó el matrimonio. Él conoce la naturaleza humana y sabe por qué. Y sabe, porque Él es omnisciente, los problemas que se suscitarían o que se pueden suscitar en el matrimonio y la familia si el hombre y la mujer no dejaban a papá y no dejaban a mamá, por lo que Él estableció este mandato. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya que el matrimonio no es de 3, ni de 4, ni de 5, como lo mencionó mi esposo hace rato, sino de 2, es necesario que decidamos vencer esta tentación de dar la prioridad a los padres en vez de al cónyuge, ¿verdad? Y como punto número 2, vamos a ver, bueno, ahorita ya vimos las consecuencias de ceder ante esta tentación, pero ahora vamos a ver otro punto que es cómo podemos lograr vencer esta tentación. El primer punto es comprometiéndonos con Génesis 2:24 y actuando de acuerdo a ello. Por eso les reiterábamos que es muy importante que incluso pues no lo memoricemos, ¿verdad? Ese versículo, porque es una base fundamental en nuestro matrimonio y que lo tengamos guardado en nuestro corazón, escrito en nuestro corazón, en nuestra mente, y constantemente lo estemos repitiendo. Eso va a fortalecer y nos va a convencer de lo que es correcto. Entonces vamos a poder lograr vencer esta tentación comprometiéndonos con ello. Y bueno, pues, ¿qué les parece si lo volvemos a repetir?
Porque como veíamos el estudio en casa el jueves, ¿no? Hablando de Pablo, que él decía, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y nosotros comentábamos con nuestras hijas, y a nosotros tampoco nos debe ser molesto, pues el escucharlas, el saberlas, porque lo necesitamos, ¿no? Realmente necesitamos que se nos estén repitiendo las cosas. Así es que, pues no nos es molesto decirle, y esperemos que no les sea molesto a ustedes repetirlo, porque es un gran principio, y es algo de acuerdo a lo cual debemos funcionar. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, que es muy importante. La palabra hebrea, dejar, proviene de una raíz que significa aflojar, abandonar o renunciar. Por lo que para que un matrimonio funcione correctamente, el hombre y la mujer necesitan precisamente hacer esto: aflojar, abandonar y renunciar a los lazos que con prioridad y responsabilidad le unían a sus padres, hablando cuando eran un hijo de dominio, ¿verdad? Esa autoridad bajo la cual estaban. Y ahora fortalecer y cultivar nuevos vínculos, esos nuevos vínculos con ahora pues nuestra nueva familia, ¿verdad? Hablando de nuestra esposa y de nuestros hijos que se ha establecido a través del matrimonio. Y esto no quiere decir, hermanos, que el esposo y la esposa no deben tener relación con sus familiares. O sea, sí lo podemos tener, y al contrario, debemos animarnos a que pueda llevarse a cabo, apoyándonos para que sea de la manera pues correcta, sana, ¿verdad? Que no sea una relación dañina, sino al contrario, de bendición para las personas, nuestra familia. Lo que esto quiere decir es que ahora nuestra prioridad y nuestra responsabilidad es con nuestra familia, con nuestro cónyuge y nuestros hijos, porque ahora pues formamos una nueva familia, ¿verdad? Así es, y por eso mencionábamos esto, ¿no? Que la relación con nuestros padres pues debe ser tan cercana como para poder tener comunión con ellos como hijos, y tan lejana como para poder tener intimidad y prioridad como esposos, ¿verdad? En el matrimonio, o sea, debe de existir ese equilibrio. Entonces, pues estamos viendo, hermanos, cómo podemos lograr vencer esta tentación, ¿verdad? Ya vimos el número 1, comprometiéndonos con Génesis 2:24 y actuando de acuerdo a ello, que es un gran principio y es algo que Dios ha establecido. Y número 2, poniendo en orden nuestras prioridades. Esto es muy importante, ya lo hemos visto, cuáles deben ser nuestras prioridades, pero esto es algo sumamente importante. ¿Por qué le damos la prioridad a nuestros padres o algo más, sino a nuestro cónyuge? Porque no, el orden de nuestras prioridades no está correcto. Entonces, poniendo en orden nuestras prioridades, que como ya vimos, número 1 debe de ser Dios. Número 2 debe de ser la familia, donde dentro de la familia es la esposa y después los hijos, porque ya vimos otra tentación, que es darle la prioridad a los hijos en vez de al cónyuge, lo cual no debe de ser. Sí. Número 3 es el servicio cristiano, la obra del Señor, esa es nuestra tercera prioridad. Número 4 es el trabajo que tenemos, lo secular. Y número 5, pues entran también los familiares, no porque no sean importantes. Muchas veces hemos dejado de trabajar o hemos disculpadonos tal vez en alguna actividad porque vamos a atender algo con nuestros familiares. Eso no quiere decir eso. Lo que estamos hablando aquí es de prioridad. El orden de nuestras prioridades correctas es este: Dios, familia, esposa e hijos, que entra ahí, la obra del Señor, el trabajo y después los familiares. Muy importante eso. ¿Cómo lo podemos lograr? Número 3, pues siendo una sola carne. Ahí en Génesis 2:24 lo podemos ver una vez más, que nos dice, ¿verdad? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No solo se trata de dejar y ya, sino de unirse, de formar esa unión en el matrimonio. Muchos matrimonios inician bien, pero acaban mal, porque no se unen para hacer una sola carne realmente. Recordemos que ya no somos dos, sino una sola carne, y eso es muy importante, porque a veces pensamos, sí, ya los dejé, ya no estoy allá, pero
estás en el matrimonio, pero realmente no están unidos, no están formando esa unión en el matrimonio. Así es, porque no nada más se trata de que estemos juntos físicamente, sino que realmente se cumpla lo que está el propósito del Señor, que se dé esa intimidad, ¿verdad? Y que seamos uno en nuestra manera de pensar, que seamos uno en nuestro sentir, ¿verdad? En nuestro sentir, que seamos uno en lo que estamos persiguiendo, buscando, ¿verdad? Uno en lo espiritual también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de buscar en nuestra vida. Entonces, ser una sola carne implica, podemos ver que implica adhesión, como ya lo estudiamos también anteriormente, implica intimidad también, no solo física, sino en cada una de las áreas de nuestra vida. Es muy importante esto, no solamente físico, sino en cada una de las áreas de nuestra vida. Y también unificación de mentes, unificación de corazones, unificación de voluntades, unificación, ¿verdad?, en las acciones, en la práctica, lo cual es muy importante, pues en unidad las cosas siempre resultarán mejor y habrá más fuerza para poder resistir lo que sea que atente contra nuestro matrimonio. No perdamos de vista el principio que encontramos en la palabra de Dios, que siempre serán mejores dos que uno, pues logran y resisten mucho más. Cuando nos unimos, logramos más. Cuando nos unimos, podemos resistir de la misma manera mucho más. Y ahí en Eclesiastés capítulo 4 del versículo 9 al 12 lo podemos ver, que no es un pasaje que nos hable específicamente del matrimonio, pero que se aplica muy bien, ¿verdad? Por lo que nos dice aquí. Dice ahí en Eclesiastés 4, 9 al 12, lo leemos, que dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentarán? ¿Uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Así es que podemos ver que se logra más y se resiste mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como a veces, eso no lo buscan en Proverbios, ¿verdad? Ni en Salmos, no está en la palabra de Dios. Pero sí podemos ver este principio. Yo creo que de ahí lo tomaron de la palabra de Dios, porque podemos ver lo que nos dice: la unión hace la fuerza. Y en verdad que así es. También porque es importante, considerar que siendo una sola carne, al momento de que si yo atento contra mi cónyuge, ¿verdad? Si yo hago algo contra mi cónyuge, también lo estoy haciendo contra mí misma, porque somos una sola carne, entonces nos estamos afectando los dos. Si yo lo trato de afectar a él, me estoy afectando a mí misma. Así es. Y es por eso, fíjate que lo que decía Pablo, no dice que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque somos uno solo. Entonces, si yo no te amo, si tú no me amas, realmente no nos estamos amando, no el uno al otro. Y nos estamos dañando, ¿no?, a nosotros mismos, porque estamos atentando con eso. Es por eso, hermanos, que es muy importante que nos cuidemos las espaldas. Que nos cuidemos las espaldas el uno al otro. Es muy importante que nos apoyemos, que no nos hundamos entre nosotros, sino que nos apoyemos, ¿verdad? Es muy importante. Ahí en la porción que leíamos de segundo libro de Samuel, que les invitamos nuevamente a ir para allá, segundo libro de Samuel, capítulo 10, ahí después de esa cizaña, ¿verdad?, que se traga a Anún y que es envenenado, contaminado, corrompido y actúa mal, y podemos ver que se desata una guerra. Ahí en medio de la guerra podemos ver a dos hermanos, ¿no? Y que lo que las palabras que ellos le dijeron a nosotros nos gusta, ¿verdad? Porque realmente es lo que debemos buscar en el matrimonio principalmente. Dice en el versículo 11 y 12, dice: y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien te pareciere. Si tus enemigos, si tus debilidades pueden más que tú, pues yo te voy a ayudar. Y si de la misma manera está sucediendo conmigo, que mis debilidades, mis enemigos, verán las luchas,
pueden más que tú me vas a ayudar, realmente es de los dos, de ambos. Esfuérzate, le dice, y esforcémonos. Es importante que lo hagamos por nosotros, por nuestro Dios, por nuestra familia. Qué importante es esto, hermanos. Y aquí podemos tener muy bien, se aplica el ejemplo de los cangrejos, ¿verdad? Ese ejemplo es de que en una ocasión un hombre estaba con dos cubetitas ahí, una estaba tapada y la otra destapada. Y entonces se acerca una persona y le dice, ¿y qué tiene la otra cubetita tapada? Ah, son cangrejos. Ah, también cangrejos, sí. ¿Y por qué esa está tapada y la otra está destapada? Ah, porque estos son chinos, la de la cubeta tapada, y la de la otra son mexicanos. Ah, qué mexicanos, ¿verdad? No, la tapada son los mexicanos, ¿no? No, al revés. La tapada son los chinos y la destapada. Soy malo para contar chistes, pero esta anécdota sí me la aprendí muy bien. Sí. Y entonces la tapada son chinos y la destapada son mexicanos. Y le dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tiene tapados a los cangrejitos chinos y destapados a los mexicanos? Ah, porque los cangrejitos chinos se apoyan entre sí para salir, hacen equipo, trabajan, qué bárbaros, ¿verdad? Y si yo lo destapo, se me escapan. ¿Y los mexicanos? Uno quiere salir y el otro lo jala. Hablando de la cultura. Y muchas veces eso sucede. Los seres humanos pasa. Y qué tremendo es que muchas veces pase así en el matrimonio. Que en lugar de apoyarnos, nos pongamos el pie. En lugar de ayudarnos, ¿verdad? Animarnos para salir adelante, ahí nos estemos jalando. Cuando tenemos que hacer equipo, tenemos que unirnos, cuidarnos las espaldas. Muchas veces no necesitamos otros, ¿verdad? Con nosotros tenemos, ¿verdad? Para tirarnos, ¿verdad? Para hablar las espaldas, para hacer daño, ¿verdad? Con nosotros tenemos para derrumbarnos y el enemigo muchas veces nos utiliza para poderlo hacer. Cuidémonos las espaldas unos a otros, apoyémonos, hagamos equipo, unámonos a fin de que los propósitos de Dios se cumplan. Entonces, por eso es muy importante que necesitamos ser una sola carne. ¿Cómo podemos lograr y vencer esta tentación? Número 4, practicando la regla de oro. Practicando la regla de oro, la cual podemos ver allí en Mateo capítulo 7, en el versículo 12. Es muy bueno y lo hemos visto en otros temas, en otros puntos, porque esto nos ayuda muchísimo, la regla de oro, que otros la llegaron a decir en negativo y nuestro Señor Jesucristo fue el único que la dijo en positivo. ¿Qué dice? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muchos han dicho en negativo, no todas las cosas, todo lo que no quieras que te hagan, no lo hagas con los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está enfocando en el bien que debemos hacer. Todas las cosas que queráis que los demás hagan contigo, de la misma manera hacer con ellos. ¿Nos gustaría que nuestro cónyuge fuera y hablara con nuestros padres y nos pusieran mal? No, nosotros tampoco no lo hagamos, ¿verdad? ¿Nos gustaría que nuestro cónyuge le diera la prioridad a sus padres, ¿verdad? Antes que a nosotros? No, entonces nosotros tampoco no lo hagamos. Eso nos ayuda muchísimo. Y esto pues ahora también nos presenta, hablando del otro lado de la moneda, ¿verdad? De que nosotros como, bueno, suegros en algún momento seremos, todavía muchísimo, ¿verdad? Falta para eso, mucho falta para eso. O somos hermanos, ¿verdad? De alguien que esté en un matrimonio, o cuñados, ¿verdad? Es necesario que venzamos la tentación de entrometernos en el matrimonio de otro. Esto es muy importante, ¿no? Viendo el otro lado de lo que nosotros también no nos gustaría que nos hicieran, pues también nosotros, pues no hacerlo. O que tal vez puede ser que nos hayan hecho, ¿no? Pero nosotros no hacerlo, pues si a mí lo hicieron, no, claro. No hacer lo mismo, ¿no? Y si, por ejemplo, si vienen a nosotros a desahogarse, ¿verdad? Qué importante es que pongamos pues un alto con amor, ¿verdad? Contacto, y orientemos con madurez, que les orientemos con madurez para arreglarlo con quien tiene que arreglarlo sin tomar partido. Eso es muy importante, ¿verdad? Sin tomar partido. Y luego si nos están dando lugar que no nos corresponde, porque a veces las otras personas nos quieren dar ese lugar para que nosotros pues tomemos decisiones o les digamos qué hacer, no lo hagamos, no tomemos ni orientemos, y orientemos más bien con amor a la persona, a una persona correcta, ¿verdad? Que les pueda orientar, que les pueda dirigir y dárselo a aquellos que les corresponde, que es el matrimonio, para tomar decisiones. Ellos son los que deben de tomar decisiones, no los demás, ¿no? Así es. No nos toca. Si no tenemos parte, hermanos, no nos metamos.
si no tenemos parte, no nos metamos ni permitamos que nos metan. Porque yo no me metí, me metieron, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la decisión, ¿verdad? Si no es necesario nuestra opinión, no opinemos. Si no es nuestra responsabilidad, ¿para qué tomamos al toro por los cuernos? Si no, esa no es nuestra responsabilidad. Hagamos nuestra parte, la parte que nos corresponde, a fin de que podamos estar en paz. Ahí en Romanos 12, versículo 18, que también lo hemos visto, nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué depende de mí para poder estar en paz con todos los hombres? Entonces, qué importante es esto, si usted es una suegra, si usted es un suegro, ¿verdad? Si somos cuñados, qué importante es que tomemos nuestro lugar y que no tomemos un lugar que no nos corresponde y que orientemos, ¿verdad? Si usted es una suegra, un suegro y tal vez su hijo o su hija le está dando la prioridad, pues oriéntele con amor, ¿verdad? Y decirle, no, mijo, ahora tu prioridad es tu esposa, ahora tu prioridad es tu esposo, es tu familia. Sí. Te damos gracias porque tú nos estás considerando de esta manera, pero ya no es así. Ahora tú eres una harina de otro costal, ¿verdad? Ya las cosas son diferentes. Toma tus decisiones, ¿verdad? Es tu familia, esa es una decisión que te corresponde a ti, no a nosotros. Qué importante es eso. Oh, mijo, mira, qué bien, o mija, qué bien que vienes y me platicas, voy a estar orando por ti, pero eso es un problema que es importante que resuelvan entre ustedes, ¿verdad? Qué importante es eso, y no que incurramos en este error, ¿verdad? Dice, pero es que yo no lo busqué. Pues sí, pero nosotros podemos parar ahí, podemos detener eso. Qué importante es eso, hermanos. En verdad que esto no es nada fácil. No es nada fácil. Sin embargo, pues no es imposible. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, pues podemos lograr vencer esta tentación. Es por eso que el quinto punto, la quinta manera en la cual podemos lograr vencer esta tentación es dependiendo de Cristo. Para hacerlo, porque necesitamos depender de Él, pero es importante hacerlo con sabiduría, con prudencia, con firmeza y con amor. Con sabiduría, con prudencia, con firmeza y con amor. Y pues es que no solamente se trata de decidirlo y ya, o sea, no se trata de eso, sino de hacerlo. Llevarlo a la práctica, realmente buscar la sabiduría de Dios. Dice la palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, ¿verdad? El cual dará a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Entonces, también con prudencia, haciendo nuestra parte, como veíamos, ¿no? Haciendo la parte que nos corresponde y considerando que nuestra prioridad, pues, es nuestro cónyuge, que es nuestra familia. Y también con firmeza, manteniéndonos firme, no cediendo a la tentación de volver a recaer en lo mismo, ¿no? De buscar a otros para que otros sean los que nos digan qué hacer, sino mostrar madurez y mostrar esa firmeza en nuestro matrimonio y sobre todo amor, ese compromiso que tomamos con la persona con la que estamos pues comprometidos, que el Señor nos permitió unirnos, pues mostrar ese amor y esa madurez, ¿verdad? Así es. Y bueno, hermanos, pues estamos ya terminando, pero reflexionemos en cuanto a eso. ¿Estás batallando o has batallado con esta tentación de darle la prioridad a tus padres en vez de a tu cónyuge? ¿Hay algo, tal vez hay algo en lo cual necesitamos o necesitas mejorar en relación a este tema? Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues creo que ya pasamos por ahí, pero tal vez podríamos estar batallando con él, o a lo mejor tú ya llevas años de casados, pero ahora te está tocando la otra parte, tienes a una nuera o tienes a un yerno, ¿verdad? Y es necesario también poner este límite y tomar el lugar que nos corresponde. Hay algo en lo cual se necesita mejorar en cuanto a esto. Tal vez nosotros, pues sí, estamos luchando y estamos buscando darle la prioridad, pero tal vez podríamos mejorar algo en cuanto a esto y que realmente la prioridad la tenga nuestro cónyuge, ¿verdad? Si tú reconoces que hay algo que no ha habido mal, hay algo que no ha estado funcionando, que ha estado mal, que no ha estado funcionando de acuerdo a lo establecido por Dios, de acuerdo a este principio. Si tú reconoces que tal vez le has estado dando la prioridad a tus padres, puede ser a tu mamá o puede ser a tu papá, en lugar de a tu cónyuge, pues yo creo que es un buen momento para reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que te has equivocado, que ese no es el plan de Dios, que eso no es lo que Dios ha establecido, y pedirle perdón a Él.
arrepentido, pedirle perdón por ese error en el cual has incurrido y pedirle perdón también a tu cónyuge, porque no has hecho las cosas que deberías hacer. Y tal vez eso le ha generado conflictos, le ha generado tristeza, le ha generado molestia, desagrado, tal vez eso le ha generado frustración, ¿verdad?, en su corazón, tal vez eso le ha generado inclusive problemas en el matrimonio. Y pues bueno, es bueno también arreglar esa parte y pedirle perdón por lo que se ha hecho y buscar con la ayuda de Dios cambiar. Pedirle ayuda al Señor. Yo quiero invitar, hermanos, queremos invitarles a que podamos terminar este tiempo pues orando y pidiéndole al Señor que el Señor nos ayude para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, que podamos funcionar de acuerdo a lo establecido por Dios, que podamos guardar y, como lo veíamos, uno de los puntos, estar comprometidos con este principio y actuar de acuerdo a ello. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su ayuda. Padre bendito, te damos muchas gracias por lo que tú nos has mostrado, Señor. Queremos pedirte perdón por las veces en las cuales no hemos funcionado de acuerdo a este principio, por los errores que hemos cometido en cuanto a esto y no le hemos dado la prioridad a nuestro cónyuge como es debido. Te pedimos perdón, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a hacer los ajustes necesarios, que tú nos ayudes a cambiar, que nos ayudes a mejorar, de tal manera que este propósito de unirnos y ser una sola carne pueda lograrse, pueda ser una realidad en nuestras vidas. Al igual, Señor, que ayúdanos a tener esa relación, esa comunión, ese compañerismo correcto con nuestros padres, porque no han dejado ser nuestros padres, y si aún los permites en nuestra vida, Señor, pues ayúdanos a poder tener ese compañerismo, como vimos, esa comunión, pero poder tener ese equilibrio, de tal manera que la prioridad la tenga nuestro cónyuge. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, porque solamente con tu ayuda es posible. Y queremos pedirte por aquellos matrimonios, por aquellas damas, aquellos varones que pues ya tienen están viviendo esta etapa en donde ahora son suegros, ¿verdad? Ahora son abuelos inclusive, que tú les ayudes para poder también hacer la parte que les corresponde y poder orientar a sus hijos, a sus hijas, poder orientarles, Señor, para que puedan funcionar de acuerdo a esta manera, a este principio. Y si ellos han estado incurriendo en este error y han tomado un papel o un lugar que no les corresponde, pues que de la misma manera, con tu ayuda, pues puedan dejarlo y que puedan orientar a sus hijos, Señor, que tú les ayudes a hacer la parte que les corresponde. Ayúdale, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, pues nos gustaría terminar este tiempo, pues que invitándoles a memorizar. Yo sé que es un versículo conocido, que conocemos, pero si no se lo sabe usted, pues que lo pueda memorizar este versículo, de que dice Génesis 2:24, que dice así: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y que lo podamos memorizar, ahí está en Génesis 2:24, y que lo podamos hacer por partes, ¿sí? Que lo podamos hacer, y realmente está muy dividido. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es una primer parte. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese es el primer paso, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y luego dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una última vez. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Todo que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24, ¿verdad? Y bueno, hermanos, es importante no solamente saberlo, sino ponerlo en práctica y que el Señor nos ayude para lograrlo. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención, por seguir esas transmisiones.
Les pedimos por favor que sigan orando por nosotros, que el Señor nos siga ayudando, que el Señor nos siga guiando, que siga haciendo también la obra en nuestro matrimonio, hacer los ajustes necesarios, que el Señor nos ayude y que también nosotros estamos orando por ustedes para que el Señor les ayude. ¿Quieres decir algo más para terminar? Nada más, igual, gratitud por habernos escuchado, que esperemos que sea de bendición para sus vidas. Amén. Y de la misma manera reiteramos, si alguna petición de oración tienen, Sí. pues a lo mejor de manera personal, particular, nos pueden hacer llegar sus peticiones y con mucho gusto estaremos orando por ustedes. Amén. Por ahí algunas personas ya lo han hecho y si usted gusta hacerlo, pues de la misma manera lo puede hacer. Tiene nuestros números, si no ahí también por medio del correo de la iglesia, ¿verdad? Usted lo puede hacer también ahí de la página, sea de Facebook, igual puede mandar un mensaje, o también en la página de YouTube, ahí de la misma manera también, y con gusto lo leeremos y trataremos de darle el seguimiento, orar, ¿verdad? Para que pues el Señor pueda ayudarles también en cualquier situación por la cual puedan estar. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga y pues seguimos, ¿verdad? Seguimos con todas las actividades, no se pierdan de ninguna de nuestras actividades.